Buenos días desde Sevilla, España, a Senegal. Estoy encantada de estos momentos de intercambio, de reflexiones, de compartir conocimiento sobre el vínculo tan profundo entre inclusión, equidad y género. La perspectiva de género es una herramienta de análisis, una herramienta que nos permite darle otra mirada, desde la mirada del extrañamiento a todo lo que nos rodea. Esta mirada nos ha hecho ver cantidad de inequidades, cantidad de injusticias existentes en la sociedad y que podemos ir desgranando para intentar ir encontrando los elementos clave, las raíces que hay que trabajar para llegar realmente a una sociedad más inclusiva, más equitativa y más justa. Las desigualdades son múltiples. De hecho, es la teoría de género la que crea el término de interseccionalidad, aludiendo a que las desigualdades se suman unas a otras, se incrementan, se refuerzan, siendo los ejes de inequidad diversos. La etnia puede ser uno. No es lo mismo, la sociedad no trata igual a una persona de una etnia que de otra, a una persona con un poder adquisitivo que otro, a una persona de una religión que a otra. Todos estos ejes de inequidad establecen una jerarquización social que hace que unos seres humanos tengan más privilegios que otros, de manera que determina una parte de opresores y una parte de oprimidos, o una parte de personas con privilegios frente a otra parte de personas sin privilegios. Uno de estos ejes es precisamente el eje de género. No es lo mismo, no tiene los mismos derechos, no se contempla igual socialmente a un hombre o a una mujer. Vamos a seguir aterrizando en este eje, en el eje de género, porque mientras que los demás ocurren fuera del hogar, fuera de la vida cotidiana de las personas, por ejemplo el racismo, siendo un eje de inequidad totalmente inexcusable y de exclusión, suele ocurrir fuera de la familia. Dentro de la propia familia no hay racismo. Sin embargo, el género ocurre en la sociedad y además dentro de la familia. Por lo tanto, estamos ante un elemento de desigualdad claramente grave. Además, el tema de género afecta al 50% de la población. Por lo tanto, estamos hablando de unas dimensiones de una desigualdad que tiene 3 capas a las que tendremos que trabajar. La capa personal, la capa de relación interpersonal y otra capa mucho más grande y más global, que sería la desigualdad de género estructural. Estas 3 capas a nivel individual, interpersonal y social se le ha denominado desde el feminismo patriarcado, a la manera en que actualmente construimos tanto la identidad individual como la relacional como la estructural. Y este patriarcado tiene grandes problemas, grandes heridas a la sociedad, que hace que actualmente vivamos muchísimos y comunes problemas, además de problemas singulares en cada territorio. Hablamos de esa supremacía de unos seres sobre otros que produce una violencia en la que nos convencen de que para que un grupo tenga que ganar, otro tiene que perder, que nos lleva a justificar el colonialismo, el extractivismo o el neoliberalismo. Es decir, hablamos de medidas económicas basadas en una gran desigualdad, que a su vez se basan en educarnos en una sociedad muy estereotipada, muy establecida, donde cada género tiene que realizar unos roles y unas actividades y tiene prohibidas determinadas actitudes, y se le fomentan otras que muchas veces nos llevan a dar por habituales la desigualdad. En este campo tenemos 2 grandes desigualdades, que sería el contrato sexual, ¿vale?, o el contrato social.
hablamos de el matrimonio y cómo el matrimonio determina cantidad de elementos de relación entre hombres y mujeres, y por otro, el adjudicar a las mujeres el ámbito de lo privado y de los cuidados, y a los hombres el ámbito de lo público y el ámbito de la toma de decisiones, también del trabajo remunerado. Todo esto hace profundos brechas de desigualdad en cómo, qué derechos, cómo son tratadas hombres y mujeres. Y por tanto, si queremos una sociedad inclusiva, hemos de abordar cómo podemos reconvertir estas inequidades en modelos igualitarios que nos permitan a hombres y a mujeres llegar a unas relaciones mucho más satisfactorias, más justas y más equitativas. ¿Qué podemos hacer? Pues en primer lugar, trabajar para desvelar desigualdades que el patriarcado ha normalizado en nuestro propio contexto. Es decir, lo que aquí en España o en Europa hemos encontrado como elementos claves para desmontar esta desigualdad de género, probablemente tienen elementos comunes con Senegal, pero seguramente hay que buscar en vuestro propio contexto, en vuestra propia cultura, en vuestra propia religión, en vuestra forma singular de relacionaros, qué elementos de desigualdad ha hecho el patriarcado y cómo dañan a hombres y a mujeres. Como os decía antes, la división sexual del trabajo y el contrato social que supone el establecimiento del matrimonio son claves, pero no son las únicas. En segundo lugar, habría que hacer valer modelajes igualitarios. Es decir, hay que buscar modelos en mitos, en leyendas, en crear cuentos, crear películas, crear documentales, crear relato, crear historias, en el que los referentes sean nuevas formas de ser hombre, nuevas formas de ser mujer, en las que no se trabaje con supremacía de unos sobre otros, sino en equidad, en el que haya entendimiento, en el que haya diálogo, en el que confluyan forma de afrontamiento de conflictos de manera igualitaria, donde se establezca los cuidados como elemento clave de la cotidianidad, no el ganar a nadie, no el vencer, no el ser mejor o el ser peor, sino elementos de cuidado que nos permiten satisfacer las necesidades de cada ser humano en la medida que cada persona necesita, en la medida que cada relación necesita, en la medida que cada grupo social necesita. Esto nos lleva a pensar, a soñar nuevas formas de liderazgo, nuevas formas de cómo podemos organizarnos, nuevas formas culturales que nos lleven a esa equidad. Siguiendo los tres planos que habíamos dicho de equidad a nivel intrapersonal, en qué hacer con cada persona, tenemos que trabajar dos elementos, que serían los dos elementos que permiten a cada ser humano ser autónomo. Ser autónomo, pero desde una autonomía no de la independencia sin tener que ver nada con otras personas, sino una autonomía interdependiente, en la que los vínculos entre el yo y el no yo esté cuidado desde la perspectiva del buen trato, del bienestar, de la equidad, del respeto a los derechos humanos. Esto nos lleva a dos ámbitos. Por un lado, en la vida familiar, en la vida privada, en la vida en la que las personas nos vinculamos a otras personas y generamos una familia. Son múltiples esas maneras, en cada sociedad, en cada etnia, en cada cultura es diferente, pero hay que, bajo la perspectiva de género, analizar si es equitativo para ellas y para ellos, si los derechos de una persona son equivalentes a los de la otra persona, si lo que obliga a la sociedad a unas o a otros es justo, y si eso tiene que ser así o puede ser de otra manera. Por lo tanto, el trabajar a nivel individual nos lleva a esa autonomía interdependiente, cuidadora, y a la vez a que cada persona pueda desarrollar su autonomía de autoabastecimiento.
es decir, el poder llegar a los recursos que le permitan vivir, a lo económico, al dinero. Tenemos que educar para que hombres y mujeres puedan autoabastecerse, que la comida dependa de su propia autonomía. Y así, desde esa autonomía, en equidad entre hombres y mujeres, podemos luego unir nuestras vidas o no, pero siendo autónomos y autónomas, siempre bajo la mirada del buen trato y de la cuidadanía como elemento clave para llegar a esa equidad que promovemos. El segundo plano sería incidir en las costumbres, en los mitos, en las leyendas. Es generar o cómo generar vínculos igualitarios, cómo relacionarse las personas en planos de equidad. Ahí la ética del cuidado, el buen trato, la no violencia, son elementos claves. Y hay al menos dos campos que tendríamos que trabajar muy profundamente, viendo qué desigualdades se establecen actualmente y viendo cómo incidir para deconstruir las heridas del patriarcado y elaborar nuevas propuestas más equitativas. Uno es en el afrontamiento pacífico de los conflictos. Hay que aprender a afrontar las diferencias de una manera pacífica. Y el otro sería la educación afectivo y sexual. Todo el tema de la afectividad y de la sexualidad marcan unas profundísimas diferencias entre qué se permite, cómo es para hombres y para mujeres, sin que tenga que ver con la biología ni con la naturaleza, sino con costumbres o mitos que repetimos y que son profundamente desiguales. No nos va a dar tiempo a profundizar en ellos, pero es importantísimo esta revisión. ¿Quién puede elegir? ¿Quién no puede elegir? ¿Qué cosas se le prohíben a un sexo? ¿Qué cosas se le prohíben al otro? Podemos utilizar la regla de la inversión, que un hombre piense cómo se siente una mujer en su situación, una mujer cómo siente un hombre en su situación, y darle la vuelta. Darle la vuelta y veremos muy fácilmente con la regla de la inversión que esa desigualdad no tiene razón de ser si queremos un mundo inclusivo, un mundo igualitario. El tercer plano, y vamos a grandes rasgos, sería a nivel estructural. Es decir, los cambios se promueven también en base a leyes, en base a organizaciones, en base a organismos que promuevan una educación igualitaria a hombres y a mujeres, que promuevan la salud en hombres y mujeres, que distribuyan la propiedad de una manera equitativa. Sabemos que la mayoría de la propiedad está en manos de varones, que el poder, no el poder para oprimir, que sería el poder patriarcal, sino el poder igualitario, el poder cuidador, el poder interrelacional que nos cuida al medio ambiente y nos cuida a las personas, tiene que ejercerse de una manera que lo que llamamos, o que Marcela Lagarde llama, liderazgo entrañable, desde un liderazgo realmente cuidador, y que esto incida en normativas, en leyes, en nuevas costumbres y nuevos modelos. Como veis, el trabajo que hay que hacer es muy grande, pero a la vez muy esperanzador y muy posible, porque cualquier pequeño avance en este terreno se afianza y nos movemos hacia una sociedad realmente más justa, más igualitaria, en el que más inclusiva, que todos los conocimientos, todas las potencialidades de todo ser humano se aúne para realmente conseguir un mundo mejor, un mundo más inclusivo, más igualitario, más equitativo. Un mundo de cuidadanía, un mundo cuidador.